¿Tendrá el cristianismo alguna esperanza, algún propósito, algún sentido para la vida aquí en la tierra? ¿O es que todo es futuro? La habitación de Dios está. Lo que no hay es conciencia del nivel de existencia que Dios nos da, con toda su vida, con todo el paquete nuevo y con su presencia plena. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preferimos más bien andar en la carne. Mucho del pensamiento dualista se ha metido yo diría, el cristianismo de todos los tiempos. Entonces, uno es la vida allá, otra es la vida acá, y eso no es así. Por eso que se tiene vida cristiana y vida secular. La salvación no es un pasaporte al cielo, la salvación es la vida nueva, la salvación es el hombre nuevo, la salvación es la comunión con Dios, la salvación es por la habitación de Dios en nosotros, la comunión, pero la habitación es la vida de Dios en nosotros, es romper con toda la estructura del viejo hombre, romper con todas las limitaciones, materia, tiempo y espacio del viejo hombre para entrar a la dimensión divina. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas el tiempo en el día en el que ustedes estén. Bienvenidos a este nuevo programa de diálogos en el cual estamos conversando acerca de la palabra del Señor, buscando la verdad que nos hará libres. Y seguimos con el pastor José Rachumí en este tiempo. Pastor, su saludo. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentre muy bien. Ya Henry dijo, la intención del programa es que podamos escudriñar las escrituras, encontrar la verdad y vivir la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Quitémonos todo ese ropaje religioso y busquemos que entender la verdad para poder alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, que es lo que se nos demanda en el Nuevo Testamento. Así que estén atentos, compartan el video con otros amigos, hermanos, con todo el pueblo del Señor, porque la verdad es la que hace libre. Y cuando hablamos de verdad en estos tiempos, en la cual vivimos tiempos en lo que todo se relativiza, hablamos de que cada uno tiene su verdad. Pero creo que la verdad de la palabra de Dios es una sola, ¿verdad? Cierto, sí, bueno, el asunto es que cada cual interpreta la Biblia como quiere, y yo creo que hay mucho problema porque se hace muy poco esfuerzo por ir al texto y entender el texto no solamente en su contexto, sino desde la lógica de cada escritor y de la lógica de Dios, que a la larga es lo que más nos importa, ¿no? Porque aunque el mensaje se va dando en un contexto cultural X, sin embargo la verdad primordial, o sea, los principios, que en todo caso son lo más importante, que saberlos sacar del texto. No importa cuál sea el contexto, aunque el contexto muchas veces, más que determinar la verdad, lo que hace es provocar que la verdad se diga, se constituye un caldo de cultivo para que la verdad asome, pero lo que necesitamos es aprender a sacar los principios que hay detrás de cada texto bíblico, ¿no? Y como estábamos hablando del hombre nuevo, de su relación con el Espíritu Santo, su relación con Cristo y la relación con Dios, hablábamos también de que el hombre nuevo tiene que tener la mente de Cristo, el entendimiento de Cristo. Pero hay una frase de Pablo que le dice a los Efesios: alumbrad los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuando nosotros leemos este texto, normalmente pensamos que la esperanza a la que Él nos ha llamado es la esperanza de, como decía el viejo himno, calles de oro, mar de cristal, que está más allá de la vida física. Cuando muramos vayamos a vivir con Él. ¿Esa es la esperanza que tenemos que entender, que nos ha alumbrado para entender eso? No, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? O sea, la esperanza es un asunto complejo, me explico, o sea, tiene su parte presente y su parte futura. La parte futura, en todo caso, es la glorificación del cuerpo, pero en la parte presente, en la parte presente está ya delineado el hecho de que el alma y el espíritu puedan gozar de una dimensión de existencia diferente, tener la vida de Cristo y poder alcanzar esa estatura. Ahora, la gente dice, no, ¿cómo vamos a alcanzar la estatura de Cristo? Entonces la pregunta es, ¿qué significa ser nueva criatura? Porque la nueva criatura no es el hombre viejo, bañado de religión, ¿cómo se llama esto? Sí, maquillado de otra forma, ¿no? Es una criatura nueva, con todo lo de Dios, con la vida de Dios encima, incorporando, porque Él ha incorporado a nosotros
todo lo suyo. Cuando Jesús llama a los apóstoles y les da nuevo nombre, ¿se puede decir que les están dando un nuevo nombre porque a Saulo se le llamó Pablo, ¿no? A Simón se le llamó Pedro? ¿Les está dando la identidad de una nueva criatura? Bueno, en parte sí, porque cuando uno ve la forma en que se manifiesta esto de los nombres en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los nombres en la antigüedad tenían que ver con la esencia de la persona, no tenía que ver con que suene bonito, con simplemente que la persona destaque por tener un nombre rimbombante, sino porque hablaba de la cualidad de la persona, hablaba de, si se quiere en perspectiva hasta profética, de qué es lo que iba a ser la vida de una persona. Y entonces, y eso delineado, por cierto, divinamente, ¿no? La cuestión es que ahora los nombres no tienen ningún sentido. Y volviendo a lo anterior, entonces, respecto a la esperanza se ha limitado ahora a ir al cielo, ¿no? Inclusive los viejos coritos que decía, ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo. Y todo el mundo esperaba ser diferente en el cielo y en la tierra nada. Y la pregunta es, ¿tendrá el cristianismo alguna esperanza, algún propósito, algún sentido para la vida aquí en la tierra? ¿O es que todo es futuro? Es que cuando se habla de salvación, se entiende que la salvación no está acá. Nos salvamos después de la muerte. ¿Es correcto eso? No, la salvación está aquí. Acá alcanzo la salvación, acá alcanzo la vida nueva. Comienzo acá. Acá comienza todo, acá comienza la eternidad. ¿Ya? ¿En qué sentido comienza la eternidad? Lo hemos hablado, lo hemos tocado muy someramente en otros programas, pero mi eternidad acá, cuando usted refería a los cantos antiguos, decíamos que allá en el cielo vamos a estar alabando al Señor, adorando al Señor, vamos a ser santos, todas las cualidades que se desea, lo vamos a alcanzar allá. Pero cuando usted dice que la eternidad comienza hoy, entonces quiere decir que ese comienzo de identidad quiere decir que yo ya soy santo, que yo ya tengo que adorar al Señor desde aquí, que tengo que estar con el coro de ángeles. Pero si la misma palabra nos dice que nosotros tenemos libre entrada al trono de la gracia, pero lo curioso es que siempre que nosotros pensamos en el trono de la gracia lo pensamos arriba. Ese es el lugar de la plenitud, la manifestación plena de Dios. Sin embargo, la pregunta es ¿qué hacemos? Volviendo a los temas anteriores, con la verdad de que nosotros somos ornato, habitación, morada del Espíritu, morada del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El templo somos nosotros ahora. Y entonces la habitación de Dios está. Lo que no hay es conciencia del nivel de existencia que Dios nos da, con toda su vida, con todo el paquete nuevo y con su presencia plena. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preferimos más bien andar en la carne, sin presar el tema, y dejar de lado todo lo nuevo de Dios, todo lo bueno de Dios y toda la plenitud de Dios. Porque Pablo habla que en Cristo nosotros estamos completos. No dice que en Cristo vamos a estar completos. Lo que faltaría a nuestro cuerpo es el abandono de la vieja naturaleza, que se va a dar por muerte o se va a dar por la segunda venida de Cristo, y la glorificación del cuerpo. Todo lo demás debemos llevarlo, debemos tenerlo y llevarlo como equipo. Esas dos partes que usted menciona se dan después que partamos de esta tierra. Esas últimas dos sí, porque hasta el espíritu nos va a ser quitado. Ya no tendremos el tutor. ¿Ya? Estaremos directamente en comunión con Dios, habiendo aprendido a vivir para Dios, teniendo el carácter que el espíritu pudo imprimir en nosotros. O sea, estar en la tierra, desde que levantamos la mano y nos entregamos, no es la escuela hasta cuando nos toque partir, porque muramos o porque el Señor nos recoja, no es la escuela para ir al cielo, sino ya estamos viviendo. Es el cielo. Es el cielo mismo. Claro. La diferencia es que uno habla de cielo y habla de siempre está pensando en las nubes y los extractos, ¿no? Diferentes niveles de estratos, ¿no? Pero ¿dónde mora Dios? Es la pregunta. Es que nosotros tenemos un pensamiento limitado como humanos, que todo lo podemos cosificar, ¿no? Primero el cielo, la estratosfera, la atmósfera, y nos vamos hasta allá. Pero Dios
es omnisciente, omnipotente y está en todo lugar, omnipresente, está en todo lugar. Es que mucho del pensamiento dualista se ha metido yo dije, el cristianismo de todos los tiempos. Entonces una es la vida allá, otra es la vida acá, y eso no es así. Por eso que se tiene vida cristiana y vida secular. Por eso que se tiene vida en la carne y vida en el espíritu. Por eso que se piensa que, bueno, cuando yo estoy bien y cuando estoy mal. O sea, la pregunta es, ¿eres o no eres? Como decía el autor, yo estoy bien, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás mal. Pero el cristiano siempre está bien. Debería estar bien. Si tiene el espíritu, si tiene vida nueva, si tiene simiente nueva, naturaleza nueva, esencia nueva, la mente de Cristo, la gloria de Cristo, la vida de Cristo y el Espíritu Santo, debería estar bien. El ser humano son tres entes, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu. Bueno. Cuando estamos en el Señor, cuando vivimos y somos la habitación, la morada del Señor, del Espíritu, esas tres, los tres componentes, ¿siempre están bien? Y deben estar bien. Deberían. Porque el problema es esto, que el 99.9, por no decir 99.99, de las personas que aún se llaman cristianas son excesivamente almáticas. Son emocionales. Emocionales. Entonces piensan desde el hombre viejo, son sabios en su propia opinión, sus sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad, motivaciones, intuiciones, todo parten desde el viejo hombre. ¿Cuánto aprendieron a vivir el nuevo hombre? Es la pregunta. Y para vivir el nuevo hombre hay que estar lleno del Espíritu. Si no se está lleno del Espíritu de manera constante, entonces ahí va a haber el sub y baja, la montañita rusa, ¿no? ¿El cristiano puede ser fluctuante? ¿Estar arriba? No debiera ser fluctuante si Cristo mora en él. O sea, la pregunta es, ¿qué significa ser morada de Dios? ¿Qué significa ser habitación de Dios, morada del Espíritu? ¿Qué significa ser templo? Que Él nos habite, que Él viva su vida en nosotros. Una cosa es que yo tenga religión cristiana, muchas religiones cristianas, y otra cosa es que el Espíritu more en mí, el Espíritu viva su vida en mí, me enseña a vivir su vida, la vida de Dios en mí. La pregunta, y no sé si me entienda, ¿es el Espíritu morando en mí quien me ayuda a vivir mejor? Bueno, el Espíritu es el que tiene que no solamente a enseñarme a vivir mejor, tiene que controlarme. Tiene que hacer toda la función de ayo y toda la función de no solamente de maestro, de entrenador, y tiene que ser el guía, y tiene que ser el consolador, y tiene que ser todas las funciones. Entonces, eso es como cuando tú aprendes a manejar un auto. No sé si alguna vez tuviste un tutor, pero alguien tuviste al lado y prendías y se te apagaba. Y te decían, no, así no. Ahora, acelera a poco, metías el pie a fondo. Frena, y a veces el mismo instructor tenía que jalarte la palanca. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo vivir la vida nueva. Para eso está el Espíritu, para instruirnos. El problema es que como no se le da lugar al Espíritu, eso no se conoce. Se le escucha de vez en cuando, no se tiene relación con Él, no nos llena todo el tiempo. Entonces no hay guianza, no hay vida en el Espíritu. No hay entendimiento. No hay nada, no se abren todos los sentidos espirituales. No hay entendimiento, conocimiento, discernimiento, no hay entendimiento espiritual, no hay nada. Entonces, sin estas armas, ¿cómo enfrentamos al mundo? No es imposible. No Por eso dice Pablo que cuando éramos débiles, tanto para la ley como para el pecado y la muerte, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, condenó al pecado y aún a la muerte por el Hijo. Y entonces el Hijo muere y nos da su Espíritu para que el Espíritu nos conduzca, para que el Espíritu viva su vida en nosotros, porque la llenura no es otra cosa que dejarnos controlar por Él. Él viviendo su vida en nosotros. Vendría ahí la pregunta, ¿qué es la salvación? Es que, nuevamente, la salvación es el tema es grande, ¿no? Pero voy a tratar de resumir. La salvación no es un pasaporte al cielo, la salvación es la vida nueva, la salvación es el hombre nuevo, la salvación es la comunión con Dios, la salvación es la habitación de Dios en nosotros, la comunión, pero la habitación es la vida de Dios en nosotros. Es, si se quiere, romper con toda la estructura del viejo hombre, romper con todas las limitaciones, materia, tiempo y espacio del viejo hombre para entrar a la dimensión divina, la dimensión sobrenatural. Por eso Jesús dijo,
que Él había venido para que tengamos Zoe, vida sobrenatural, o sea, vida en abundancia, vida plena, la misma calidad y cualidad de vida que hay en Dios. Cuando habla de para que tengáis vida, no solamente se queda ahí, dice vida en abundancia. Sí, ¿A eso se refiere? Es que la misma cualidad y calidad de vida que hay en Dios. La misma cualidad y calidad. Ya. En esta vida, cuando hablamos de vida lo llevamos al temporal. Nosotros lo pensamos en el temporal. Sí. Y decimos que en esta vida pasamos enfermedades, pasamos luchas, pasamos pruebas. ¿Cómo vas en la vida? Ahí caminando. Esa no es la vida del cristiano. No. La vida del cristiano es que de nuevo, ¿no? O sea, por el dualismo nosotros siempre estamos con el pesar de que ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo. Ahora sí, el hombre viejo, el ser humano, o sea, el cuerpo se va a desgastar. Por una cosa natural y porque todavía tiene que esperar. Lo único que tiene que esperar, si se quiere redención, es el cuerpo. Si es que se vive correctamente con Dios. Si no, alma, cuerpo y espíritu está frito. La gente piensa que por levantar la mano ya está en el cielo. La gente piensa que por ir a la iglesia ya es hombre nuevo. No. El hombre nuevo es el que vive en el espíritu, según el Nuevo Testamento. Es el que vive en el espíritu. No es el que tiene religión cristiana. Y ahí está el problema. Entonces, uno se aparta del espíritu, de lo que el espíritu tiene que comunicarnos, y no tenemos nada de lo nuevo. Aunque hemos sido invitados a la fiesta, nos quedamos en la puerta. No entramos. No entramos. Porque no estamos vestidos. Porque no estamos vestidos ni revestidos por Cristo. O como dice Pablo a los Gálatas, que en Cristo estamos revestidos, ¿no? Y dice que nosotros vamos a saber cuál es la esperanza de aquel que nos ha llamado, y también vamos a conocer cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la riqueza de la herencia? Es que la gente piensa que la herencia es que va a caminar solamente sobre calles de oro, mar de cristal. Y qué terrible, ¿no? O sea, imagínate aquí en el cielo, aquí en la tierra, pobreza. Allá oro, ¿para qué te sirve? Si ella no se va a comprar, no se va a dar. Mira, no es que estoy ridiculizando el texto por ese acaso, no, eso es figurativamente, porque oro, cristal, todo eso representan gloria. Yeah. Entonces es estar en la habitación plena de Dios en pura gloria. Qué diferente a que solamente vamos a tener oro en el suelo y no podemos gastarlo. Y dicen, mi herencia, esa no es mi herencia es Dios. Ya se lo había dicho a los levitas. Usted no ve tierra, yo seré su herencia. Y en el Nuevo Testamento es la misma cosa. O sea, una cosa que es interesantísima, que lo dejo ahí para que lo rastree, es que el texto nos dice, Pablo nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo 2 veces, somos templo de Dios viviente, y que somos morada para morada de Cristo en el Espíritu, ¿no? Somos nosotros, somos morada de Cristo en el Espíritu. Pero uno va al Apocalipsis y Juan dice, ¿cómo? Dice que ya no va a haber templo. Eso es lo curioso. No va a haber templo hecho de manos humanas. Sin embargo, lo que dice el texto es que Dios mismo es el templo. O sea, nosotros vamos a estar metidos dentro de él. Rastréenlo, lo dejamos para otro episodio. Yo recuerdo haber enseñado eso hace unos 20 años atrás, más o menos, de esa locura. De cómo es que, al final de cuentas, nos unimos con Cristo y Dios nos vuelve a su vientre. Porque somos engendrados por Él, con sustancia suya, con principio de vida, con semen divino, como quieran llamarle, y ¿sabe qué? Nos vuelve hacia Él. Es la locura. Ahora, yo por si acaso no tengo nada que ver con los que piensan que somos dioses, con los mormones, ni nada. No va por ahí la cosa, por eso. Lo dejo claro, lo dejo ahí, y quizás en otro programa lo expliquemos. ¿No? Sí, eso no es un misterio. Es un misterio. ¿Cómo es que el hombre vuelve a Dios? No es como es que el hombre se va a la presencia a mirarlo de lejos. No es que el misterio de los últimos capítulos de Apocalipsis es que, así como dice Pablo, que según el Señor un espíritu es con Él, un espíritu es con Él, como es el misterio juanino, dice que Él es el templo. Y nosotros también somos templo. Ahora, sí, pues, pero nosotros somos templo menor, ¿no? Ahora, porque cuando el espíritu nos sea quitado, vamos a ir a su presencia y vamos a caminar con Cristo
pero luego vamos a ser llevados, según dice Apocalipsis, los últimos capítulos. Él es el templo. Regresando, porque si no nos vamos a meter Es que tú haces preguntas que siempre te engolosinas ahí con esas cosas. No hay un camino de salvación. O sea, no vamos hacia la salvación. La salvación la obtenemos y de ahí empezamos a caminar. De ahí somos salvos, si es que permanecemos. Regresamos siempre sobre esa misma... Porque no hay otra cosa. Mira, yo decía en programas anteriores que una de las doctrinas que no se enseña merece la doctrina de la perseverancia de los santos. Entonces la palabra perseverar existe en el texto, y que persevera hasta el fin. Pero luego, Pablo la plantea como perseverar, Cristo habla de perseverar. Cristo habla de permanencia, permanecer, 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 permanecer. Y Pablo habla de andar, 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 andar. Cuando Pablo habla y menciona en Cristo, en el amado, es permanecer en Él. Claro. Porque Efesios se los menciona un 19, 20 veces, no tengo el número exacto. Entonces, y siempre dice en Cristo, ¿no? Sí. Es permanecer siempre el andar está vinculado a vivir de la manera como se nos ha establecido. Entonces, si rastrean la palabra andar, váyanse al griego, porque necesariamente hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque hay dos palabras que se utilizan para andar, y entonces tienen significado diferente. Una que significa andar dentro de las estipulaciones que te presentan y no salirte de ahí, y la otra tiene que ver con marchar al ritmo que él te pone. Son dos palabras diferentes. Entonces, a veces hay confusión, porque en castellano dice andar solamente. ¿Ya? Uno es andar dentro de los límites y el otro es andar bajo la tutela de. Marchar al ritmo. Marchar al ritmo de. O sea, si te hace correr, corres. Si te hace quedarte, te quedas. Y eso es sumisión. Eso es completa obediencia. ¿No? Ahí no necesita. Al comienzo te ponen ley. Ya. Pero nosotros ya no estamos. No estamos bajo la ley, pero es la ley de Cristo que se cumple por el amor. Te enseña a obedecer por el amor. Lo segundo, tú corres con Él. Ya te adiestró, ya conoces su voz, ya sabes cuándo sentarte, pararte, reírte, cantar, etcétera. Esa es la locura que no se descubre, porque yo digo lastimosamente las traducciones castellanas no hacen mucha distinción en esas cosas. Muchas veces se dice que no es bueno estar metiéndose, profundizando en lenguas, que ahí está la palabra y Dios. Ahí está la riqueza. Pero dicen no, que hay revelación divina, deja que el Espíritu te revele. Nosotros tenemos que profundizar más. Todo el tiempo, porque ¿qué le dijo el Señor a los fariseos que conocían más Biblia que todos los cristianos juntos? Sí. A los maestros de la ley: erráis porque ignoráis las Escrituras. Que la gente no escudriña, la gente lee el comentario de otro, la gente repite el sermón o la enseñanza, pero ¿cuándo escudriña? Y cuando, más allá de escudriñar en la carne y en la mente humana, deja que el Espíritu le muestre, lo ilumine, le enseñe y traiga el conocimiento real, o sea, la revelación del texto que le inspiró. Por eso es que de repente cuando hablamos de salvación, al no escudriñar, al no ir al texto, al no profundizar, estamos en ese dilema de si somos salvos o no somos salvos. Claro, porque siempre estamos pensando que las obras nos salvan. Siempre estamos pensando que lo que nos dan es un pasaporte al cielo. Entonces yo no obro, ya no voy. Cuando la idea neotestamentaria no es esa. La idea neotestamentaria es: ¿eres o no eres? Si tú eres, tienes que permanecer. Tienes que vivir como Él. Tienes que ser como Él. Tienes que sentir, pensar, reaccionar, amar, etcétera, etcétera, como Él. Para eso tienes al Espíritu, para que te haga vivir la vida sobrenatural. Esa vida sobrenatural que va sobre todas nuestras capacidades y que deberíamos entenderla, ¿no? Porque en la Biblia nos dice cómo vivirla. Y si nosotros tenemos a alguien que está en nuestra vida, que nos va a gobernar, simplemente debemos obedecerlo, conocerlo a través de la palabra, tener comunión a través del andar diariamente con Él, como decíamos el programa anterior, de estar en comunicación constante con Él. Y hablábamos un poco de la oración y del tema de que muchas veces no sabemos orar, sino tenemos que comunicarnos con Dios, ¿no?
Mira, ahí hay bastantes problemas. Uno de los problemas, me parece, uno de los más complicados está relacionado al hecho de la manera como conseguimos el cristianismo, ¿no? Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva. Perfecto, al 100%. ¿Para qué está el Espíritu? ¿Para hablar lenguas? ¿Para los dones? ¿O para transmitirnos toda la vida del que nos ha salvado? Creo que para lo segundo. Pero eso no se vive. Pues. O sea, la gente piensa que porque habla lengua y es espiritual. Y es un don. Piensa que porque ejercita un don, cualquiera que sea, profeta, maestro, evangelista, pastor, apóstol, servicio, ya es espiritual. No es espiritual por eso. Es espiritual cuando tiene vida en el espíritu. Los corintios tenían muchos dones. Tenían todos los dones. Pero Pablo les eran dice carnales. Que no habla con ellos porque... Y la carne no era del reino de Dios. Y ahí está el tema. Ese es el problema. Y la gente vive en la carne y quiere ir al reino de Dios. Y lamento decirlo y denunciarlo, ¿no? Que los predicadores hacen muy poco por sacar a la gente de eso. Entonces le dicen, no, está bien, poco a poco. Poco a poco, ¿cuál poco a poco? Poco a poco tú te quedas en la carne, un poco de levadura, llega toda la masa y si el Señor viene, estás en la carne, a ver, pregúntale a Dios dónde te vas. Creo que los que hemos visto los cambios radicales de las personas, ¿no? Borrachitos que venían a la iglesia y se les pasaba la borrachera. Ahí en un momento. En el momento y nunca más. Sí. O sea, no es que ya no me junto con alguien porque me va a tentar. Si está pasando lista acá tú. No, sí, es otra capacidad para entender estos cambios, porque como usted dice, ¿no? Lo llevamos a la dualidad, pensamos con la mente que conocemos, que está acostumbrada a los procesos, que está acostumbrada al proceso de maduración, que en el cristiano hay una maduración, ¿no? Pero conforme nosotros vayamos sometiéndonos al Señor y conforme el Señor nos va guiando. Pedro y Pablo hablan de dos cosas, ¿no? De señorío y de salvador. Señor y Salvador, dicen ellos, ¿no? Y siempre se señala, creo que en el libro de Hechos se señala más al Señor que al Salvador. Sí, ya, a ver, se señala más al Salvador que al Señor en Hechos. Los apóstoles, por poner en preeminencia el asunto de la muerte y resurrección, que era lo que, si se quiere, el hecho, el acontecimiento del momento salvífico, no es que no estaba presente el reino de Dios, no es que habían otros elementos mayores, sino que esa era la noticia, resucitó, lo vieron, murió y resucitó. Entonces le dieron fuerte a eso, cuando el tema era no solamente eso, Él resucita y todo, viene a cumplir con lo que Dios ha diseñado, pero el que viene es no solamente Salvador, era y será siempre Señor, Rey, soberano. No sé, había un libro hace unos 40 años, recuerdo haberlo leído, que se llama, hace como unos 35 años leí, o 38, 35 años más o menos, y se llamaba Cristo, ¿cómo era? Cristo ni Salvador, ni monarca celestial, creo, ¿no? Entonces, porque querían un Cristo más humano. El escritor era Mortimer Arias, un libro antiguo, ¿no? Y ligado un poco a la teología más humana. De ese tiempo no voy a decir más porque si no mis amigos me dicen, estás loco, mire lo que está hablando ahora, está tirando piedras. Pero era teólogo de la liberación, ¿no? Claro, claro. Y entonces, entonces querían un Cristo más humano y al humanizar a Cristo le quitaron toda su divinidad. Entonces estamos en ese problema, ¿no? Queremos un Cristo muy humano que nos comprenda, pero nadie que nos demande una vida diferente, ya que nos dé todo lo que Él tiene, pero que no nos exija nada de lo que Él quiere. O sea, que nos salve conforme a nuestras condiciones, no conforme a sus condiciones. Que me salve como yo quiero. Como yo quiero, para hacer lo que yo quiero y seguir siendo lo que quiero, y que no se meta, porque si no, también lo dejo, ¿no? Pedro, cuando antes de la pesca milagrosa, está frustrado, ¿no? Porque no ha pescado nada. Viene el Señor, hace un gran milagro, demuestra su poder y baja del bote, se arrodilla y le dice Señor, y le reconoce como Señor. Pablo igual, está persiguiendo a los cristianos, recibe la voz del cielo y dice,
yo soy el Señor a quien tú persigues, ¿no? Y dice que en el caso de la pesca milagrosa luego, todos dejaron todo y lo siguieron, ¿no? Y Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, bueno, anda a la ciudad y ahí se te va a decir. Ese es el proceso de la salvación, reconocer al Señor y luego humillarse para que Él haga todo lo demás. Es que no hay salvación de otra manera. Mira, yo puedo levantar la mano, aceptar la oferta que me dice que me quiere salvar, pero para poderla disfrutar yo tengo que cumplir con las condiciones. Y esas condiciones son las de reconocerme pecador, Reconocerlo como Señor. reconocerlo como Señor. Reconocerlo, sí, como Salvador, pero ese es el primer paso. Si Cristo es solo Salvador, No funciona. no funciona. Es Porque que, voy a seguir en la carne. Y la carne me condena. O sea, el pecado, la paga del pecado es muerte. Estar en la carne es muerte, es iniquidad. es que creo que nosotros pensamos que primero es nuestro Salvador y luego en un proceso lento se va a volver nuestro Señor. Curiosamente, Él es Señor siempre y se convirtió en nuestro Salvador. Primero, ese es el orden. Sí, y entonces, ¿cuál es el asunto? Es que nosotros lo queremos, sí, como Salvador, pero ¿cuánta gente se somete a su voluntad? Porque Él claramente dijo, mira, tu madre y tus hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No dice, son los que levantaron la mano, o son los que van a la iglesia, o son los que están en la sinagoga, o son los que me escuchan. Son los que me obedecen. Son los que hacen. La voluntad de mi Padre. Entonces ahí se complica la cosa. Porque la gente quiere cumplir lo que le parece, lo que le conviene, lo que le gusta de la palabra, y luego entonces desecha lo que no le conviene, o dice para más tarde, o no estoy preparado, o yo soy muy débil, y qué sé yo. Pero la cuestión es que la pregunta es si uno va a hacer eso, va a vivir de esa manera, ¿en qué lugar le da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, nos transforme, nos fortalezca, viva su vida en nosotros, nos dé la vida nueva, nos vivifique nuestro espíritu, dice. La vivificación del espíritu, que es un tema gigante, que no, vamos a verlo ahora, está relacionado al hecho de que la vida de Dios está en nosotros, no al hecho de que nos despierte solamente, sino que le dé vida, que la vida de Dios entre, se manifieste en nuestra vida. Y el mismo espíritu que levantó de los muertos, levanta a estos muertos para que tengan la vida divina. Entonces, salvación es igual a vida. Salvación es vida, salvación es disfrutar la misma calidad y cualidad de vida que hay en Dios. Desde acá. Desde aquí ya. El asunto es, y lamento, ¿no?, que esto es así, que no se le enseña a vivir al creyente de esa manera desde el comienzo, sino que se le comparte una salvación en cómodas cuotas anuales, y nunca llegan a pagar, nunca llegan a la estatura que se piensa, ni a la estatura mínima. ¿Cuál es la estatura mínima? La llenura del Espíritu Santo constante. Y eso creo que es lo que buscamos con máxime en la vida del cristiano, es la llenura del Espíritu Santo. Para Sí. tener los dones, para Sí. hablar en No, lengua. pero mira que los dones funcionan a Sí. pesar que no hay llenura. Y eso no se entiende. O sea, Sí. puedo vivir engañado porque hablo en lenguas, pero no soy lleno del Espíritu Correcto, Santo. puedes tener esta unción y no eres lleno. Y yo pienso que estoy lleno del Espíritu. Correcto. Puede tener esta unción porque la unción va relacionada al don en el Nuevo Testamento. La unción en el Antiguo Testamento es una operación de gracia de Dios sobre ciertos personajes que, estando bajo la ley, que no iban a ser necesariamente justificados por la ley, sino por la fe, por si acaso siempre del Antiguo Testamento. Él le extendía la gracia para que ejerzan algún tipo de trabajo que les encargaba. En el Nuevo Testamento nosotros estamos llamados a tener la unción del Santo. Pero en el Nuevo Testamento, a pesar de que eso está ahí y la gente no lo aprovecha, los dones también están relacionados a un nivel de unción. Entonces la gente puede tener el don, la unción, y no ser lleno. Porque ese, como te mencionaba hace un momento, tú compras un juguete y te viene con pilas, así sean chinas, ¿no es cierto? Y te va a durar hasta que se acaba. Otra cosa es que tú tengas pilas recargables o que tú
tengas corriente ya. Eso es diferente. Y el asunto es que la gente se conforma con la pilita china y no con la presencia misma de Dios, no con toda la manifestación del poder de Dios en su vida. Bueno, ese tema es mucho más amplio. Y acá nuestro nuevo productor, porque hoy día hemos cambiado de productor. Sí, hemos cambiado de productor. Nuestro nuevo productor que ya se fue porque... Se aburrió. Antes de que nos empiece a apagar las cámaras, la pregunta es, hoy en día, viendo la vida de la iglesia como entidad, ¿no? Denominacional, no vamos a mencionar, ya no está predicando salvación. Yo tengo una impresión que es un poco fuerte, es que de momento que se desaparece el mensaje sobre arrepentimiento, infierno, segunda venida, santidad, ya eso no es salvación. Porque ¿sabes qué? No hay arrepentimiento, no hay conversión, no hay santidad. ¿Y qué esperan irse? Si lo que se está haciendo es entretener a la gente con un mensaje que ni siquiera llena a la gente. Mira, no hay manera de medir, sí hay manera realmente, pero no quiero decirlo de otra forma, ¿no? No hay manera de medir la santidad de la gente a menos que sean llenos del Espíritu Santo. O sea, no hay manera de medir, la única manera es por la llenura del Espíritu Santo. La santidad no es que no fumo, no tomo, me pongo mi cara de cafetera o de sofá. Sí, no. Tiene que ver con la ropa, no tiene que ver con la forma, que te ríes, no te ríes. Esa es santidad superficial, ¿no? Pero con lo que tiene que ver es con la condición que tiene la persona de ser nuevo, de vivir la vida nueva. Y esa vida nueva solo se vive en el Espíritu. No hay otra manera. No hay que vas santificándote porque ya no te fumas 2 cajetillas, ahora te fumas una y después te fumas media y después te fumas un cigarro. No porque antes eras boca buzón, ahora eres boca sucia nomás y después vas a hacer boquita pintada, ¿no? O sea, más adornadito, ¿no? No, eso no tiene sentido. ¿Dónde está el hombre nuevo? Entonces le hemos rebajado a Dios todas las demandas para hacer el evangelio más llevadero y más entendible y que la gente acepte el evangelio, ¿no? Mira, ¿sabe qué? Jesús dijo una cosa muy seria y dijo de esta manera las cosas, ¿no? El que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido. Ya ha sido, no es que va a ser, ya ha sido. Si tú vas a creer de a poco, tú tienes tu respuesta. El vivir de esa manera es como lo diría el gran escritor peruano Nicomedes Santa Cruz, ¿no? En esa décima de cómo has cambiado pelona. ¿Cómo has cambiado pelona? O sea, te has cambiado toda la apariencia, pero al final la esencia sigue siendo la misma. Así es. No vamos a repetir esa frase porque en estos tiempos, en esta generación... Sí, no va a decir que es racista, ¿no? Todo lo demás. Pero creo que ejemplifica bien ese tema, ¿no? Por más que te pintes las cosas y ni siquiera con maquillaje bueno, sino con... Sí, aunque se vista de seda. Aunque se vista de seda, siempre así se queda, ¿no? Bueno, amigos, ya nuestro productor aquí se está jalando los pelos. Vamos a ir terminando. Sus palabras finales, sus consejos finales y una llamada quizás a buscar la salvación y entender la salvación. El tema es amplio y yo les diría que no se detengan en eso. Ustedes son responsables por su propia salvación. No es ninguna iglesia, ningún pastor. Ustedes son responsables por su salvación. Y entonces es necesario escudriñar las Escrituras porque en ellas parece que está la vida. O sea, el Zoe, la vida sobrenatural, está en la Escritura. No es un libro de consejo, no es un libro aburrido, no son puras letras, es vida, es sustancia divina, es el Cristo, en su forma de logos, logos divinos, logo escrito, y es voluntad perfecta del Padre. Lo que dice ahí, si se cumple en nosotros, va a ser posible que tengamos y veamos la vida de Dios en nosotros en esta vida. El cristianismo no es para el futuro, no es la esperanza de allá en el cielo, es aquí. Aquí te cambia la vida y acá disfrutas de Dios, aquí tienes todo lo que Dios te ofrece, y no estoy hablando de
evangelio de prosperidad y de cosas milagrosas. No, no, tranquilo. Estamos hablando de la vida de Dios en nosotros, primeramente. Todo lo demás es añadidura. Comparte el video con otros y esperamos seguir edificando al pueblo del Señor. Y cualquier cosa, escríbenos, que con mucho gusto vamos a tocar, vamos a responder tus preguntas y vamos a seguir adelante compartiendo la verdad. Que el Señor pueda traer mucha luz a tu vida. Muchas bendiciones, Dios los guarde, los bendiga en todo momento y nos vemos en otro episodio de Diálogos. Chao.